Y el título de este mensaje se llama "Y se juntó todo el pueblo", basado en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Pero les voy a explicar por qué estamos abordando este tema que les voy a describir ahora. En las semanas anteriores, en los últimos mensajes, hemos estado hablando y hemos estado exponiendo la intención de Dios de que a través de los ejemplos que vimos en los libros de los profetas Joel y Amós, Dios hace un llamado al arrepentimiento. En el caso de estos profetas, un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel, pero que tiene una consonancia directa con el llamamiento al arrepentimiento que Dios hace hoy en día, no al mundo, sino a tu vida, a mi vida, a sus hijos y al no creyente especialmente. Dios hace una invitación específica al arrepentimiento contra el pecado, contra la rebeldía, contra la independencia de Él, contra el individualismo del hombre. Y después de hacer ese llamado, que no solamente lo hizo a través de estos dos profetas, sino envió todo un ejército, un contingente de profetas para advertir al pueblo en repetidas ocasiones acerca de su pecado. Pero después de esto vino el cumplimiento de la decisión de Israel. Israel no se arrepintió y lo que Dios prometió como disciplina lo llevó a cabo. Y vinieron las invasiones de dos naciones a las dos naciones de Israel. Vino el cautiverio. Vino un tiempo de vivir como esclavos cautivos en tierra ajena. Pero también vino el tiempo del perdón, del verdadero arrepentimiento de los descendientes de Israel. Vino el perdón de parte de Dios. Se acordó de sus promesas debido a la oración de Daniel, de Nehemías. Y Él permitió el retorno y la restauración de la nación de Israel. Entonces el tema que sigue después del arrepentimiento, como cuando pedimos perdón, Dios absolutamente es bueno y fiel para perdonar. Entonces lo que procede, la etapa siguiente, es la restauración. Y es lo que vamos nosotros a ver en este tiempo. Si pudiéramos ubicar esto en el tiempo, cuando estudiamos el libro del profeta Joel, estamos hablando de alrededor del año 800 antes de Cristo. Y aquí está representado en este diagrama que se llama línea de tiempo. Y algunos años después, Amós volvió a hacer este llamamiento al arrepentimiento. No solo ellos dos, sino me refiero a ellos dos porque nosotros estuvimos predicando acerca de estos dos profetas. Pero vean cómo después de estas advertencias específicas y de estas invitaciones específicas de Dios al arrepentimiento, Dios permitió más de 150 años para que el pueblo se arrepintiera. Es decir, permitió a varias generaciones que consideraran volver a la obediencia, tener un corazón sincero y honesto de parte de Dios. Esta paciencia no se ha acabado. Dios sigue siendo paciente con nuestras vidas. Dios sigue siendo paciente con nuestras generaciones. Dios sigue deteniendo su ira, su disciplina para con nosotros y nos da oportunidad para el arrepentimiento. Sin embargo, eso tiene un límite y llegó el tiempo de la invasión y el cautiverio, primero en el imperio persa y después en el imperio babilónico que reemplazó al persa. Pero después de 70 años, Dios escuchó la oración de los descendientes de Israel que vivían en el cautiverio, Daniel, Nehemías y en este caso Nehemías, y Él concedió que regresaran. Él consintió que el rey Ciro les permitiera regresar a su ciudad santa, a Jerusalén, y les permitió que la reconstruyeran. Entonces nos ubicamos más o menos en este periodo, que esta misma línea del tiempo, hermanos, la podemos ver de otra manera. Hubo un tiempo de advertencia, hubo un tiempo para que Israel evaluara esta advertencia, considerara el arrepentimiento, pero después llegan las consecuencias. Sin embargo, aunque sintieron las consecuencias dura y sensiblemente, sí hubo tiempo para el arrepentimiento.
hubo un tiempo para el arrepentimiento, y en este tiempo, en el capítulo 8 de Nehemías, es un tiempo de restauración. No solamente porque Dios les permitió reconstruir la ciudad, sino porque les permitió reconstruir y reconciliar su relación con Dios, como nación y como personas también. Entonces, pero no puedo yo abordar el capítulo 8 de Nehemías sin antes platicarles un poquito qué pasó antes, cuál es la historia de Nehemías. Nehemías, al igual que Daniel, llegó a ser un alto funcionario en el gobierno babilónico. Entonces, Nehemías, lo que ha hecho hasta este momento, comenzó igual que Daniel, comenzó orando por la obra que se tenía que hacer. Es decir, Nehemías oró a Dios para que Él permitiera que el pueblo regresara a Jerusalén, a su nación, y se volviera a establecer como nación, que volvieran a tomar posesión de su tierra y que volvieran a restaurar la comunión con Dios, que en aquel tiempo residía en el templo. Tenemos que tener esto en cuenta. Para ellos no había convivencia y comunión con Dios que no fuera dentro del templo, en relación de perdonar y recibir perdón de parte de Dios. Entonces, Nehemías recibió de Dios la carga de regresar, de dejar su puesto privilegiado en el gobierno y de reconstruir una parte muy importante de una ciudad, que en aquel tiempo toda ciudad decente, que se considerara decente y que quisiera proteger a sus habitantes, tenía que tener un muro fortificado, un muro de protección. Entonces Nehemías comenzó en el capítulo 1 del libro a orar porque Dios concediera la oportunidad de reconstruir la ciudad, de reconstruir el templo, de restaurar la comunión. Entonces, estas 4 cosas nos hablan de este proceso de restauración. Comenzó con Nehemías orando para que Dios concediera y que él fuera liberado de su responsabilidad para poder ir a Jerusalén a reconstruir el muro. En segundo lugar, Nehemías hizo preparativos físicos y materiales para la obra. De hecho, el rey Ciro le concedió muchos materiales, le consiguió salvoconductos para que pudiera transitar con esos materiales, consiguió con países vecinos naciones vecinas que proveyeran materiales para la reconstrucción. Entonces también hizo un buen trabajo responsable y disciplinado para procurar lo necesario para la restauración. En tercer lugar, Nehemías fue capaz de hacer que la obra prosperara, en el sentido de que lideró y animó a otros a colaborar en la reconstrucción. Nehemías fue hábil por la habilidad que Dios puso en él para convocar a otros que estaban dispersos en muchas naciones para venir juntos y reconstruir, para venir juntos y restaurar el muro de Jerusalén. Pero, hermanos, en cuarto lugar, lo que ha pasado hasta este momento con Nehemías, hasta el capítulo 7, es que Nehemías enfrentó gran resistencia. Fue retado en todos los aspectos de la restauración de Jerusalén. E incluso ustedes pueden ver que todo esto ocupó un capítulo en ser descrito. Cuando Nehemías oró, tomó un capítulo. Cuando hizo los preparativos, tomó un capítulo. Cuando prosperó en la obra, tomó un capítulo. Pero cuando habla de los retos que él enfrentó, estamos hablando de 4 capítulos que describe la palabra, cómo fue retado. Y déjenme describirles un poco cómo fue retado Nehemías, porque esto es útil, porque este es exactamente los mismos retos que enfrenta una persona que quiere ser restaurada de las consecuencias de su pecado. Son los mismos retos que enfrenta el creyente cuando quiere reconstruir su vida bajo el gobierno de Dios, bajo la guía de Dios. Y Nehemías enfrentó 8 tipos de oposición cuando quiso reconstruir el muro de Jerusalén. No les voy a describir cada uno de los pasajes, pero una de mis intenciones, hermanos, con predicar este mensaje es animarles a que en lo que resta del mes, lo que resta del año, ustedes lean el libro de Nehemías.
Porque hermanos, el libro de Nehemías es un libro muy útil para aquella persona que está siendo retada a restaurar un aspecto de su vida. Si usted está lidiando, ha pasado o está aún en una crisis y está buscando la restauración de Dios, esta es una guía muy buena para entender que no importa el rostro que tengan los retos y la forma que tengan los retos, Dios puede prosperar y Dios quiere prosperar la restauración de tu vida, de mi vida, de una familia, de una organización. Si vemos el capítulo 4 al comienzo, se empezaron a burlar de Nehemías por su esfuerzo, porque llegó ahí con un puñado de gente pensando, vamos a reconstruir todo el muro perimetral de esta gran ciudad. Fue ridiculizado por los vecinos, por las naciones vecinas. Pero cuando vieron que esto iba en serio, que realmente era un esfuerzo serio, trataron de impedírselo por la fuerza, porque no querían tener una ciudad fortificada ahí, porque esto representaba pues tener un vecino fuerte, y no querían tener un vecino fuerte. Conocían la fama de la nación de Israel y no querían una nación de Israel fuerte bajo el gobierno de Dios, los vecinos. Después, en el capítulo 4, a partir del versículo 10, se nota que hay desaliento personal. Algunos de los participantes de la construcción empiezan a experimentar desaliento. Es lo normal en un proceso de restauración. Y al empezar a evaluar la experiencia de reconstruir, empiezan a surgir temores. ¿Y si no terminamos? ¿Y si se nos acaban los materiales? ¿Y si vienen los forajidos de noche? ¿Y si nos destruyen lo que hemos hecho mientras dormimos? Entonces también Nehemías y el grupo que estaba en la construcción del muro sintieron un gran temor de lo que estaban haciendo. Fueron testigos en el capítulo 5 del egoísmo de algunos de los participantes de la construcción, del egoísmo de las naciones vecinas que se rehusaban a colaborar y empatizar con la tarea de reconstruir. También fueron engañados. Allí dice en el capítulo 6 está descrito este engaño. Somos engañados cuando queremos restaurar nuestra vida y nuestra comunión con Dios. Hay muchos engaños que nos proponen cosas que supuestamente son de parte de Dios y no lo son. Hay calumnias, número 7, y hay amenazas directas. Entonces, todo esto es lo que uno ve cuando uno decide restaurar la relación con Dios, cuando uno decide restaurar un área de mi vida que ha fallado. Enfrentamos todo esto, pero a fin de cuentas, Nehemías fue exitoso con la guía y la bendición de Dios para restaurar el muro de Jerusalén. A nosotros nos parece algo trivial quizá pensar que en restaurar una construcción, pero vuelvo a repetir, era muy importante porque significaba restaurar la vida de una nación. Significaba la seguridad de las familias, significaba la posibilidad de trabajar otra vez, pero al mismo tiempo restaurar el culto y los sacrificios que eran la manera de relacionarse con Dios. Entonces, hasta ahorita en los primeros 7 capítulos de Nehemías ha pasado esto. Nehemías oró a Dios para que concediera la reconstrucción de Jerusalén, del muro. Hizo los preparativos de una manera eficiente, prosperó en su obra animando a otros a colaborar, animó a miles de judíos que regresaron de muchos lugares para colaborar en esta obra y perseveró, aunque cada uno de estos retos fue fenomenal, fue increíble la manera en la que se presentó esta oposición a la reconstrucción. Pero entonces nos ubicamos ahora en el tiempo en el que concluyen la construcción del muro. Vuelven a traer esa seguridad para que puedan regresar no solo los que construyeron, sino sus familias. Regresó toda la gente que estaba dispersa, algunos que pudieron ser liberados, algunos que pidieron permiso después de varias generaciones de volver a su tierra, y Dios les concedió esto. Entonces voy a pedirles que leamos en el capítulo 8, hermanos, de Nehemías. Vamos a leer hasta el versículo 8, los versículos 1 al 8, y dice así: Y se juntó todo el pueblo
como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanani, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Señor, invocamos que este pasaje se replique en este momento, Señor. Que se replique como en muchos lugares en el mundo y en muchas épocas, Señor. Que tu palabra es leída, el pueblo escucha con atención, como una sola persona reunidos, y entienden el sentido de tu palabra, el sentido de tu voluntad, Señor. Lo imploramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué familiar esta escena, ¿no? Es familiar porque es lo que procuramos hacer cada domingo. Procuramos traer la voluntad de Dios, la revelación de Dios, la intención de Dios, y darle el sentido práctico y la aplicación práctica que tú y yo necesitamos para nuestra vida. Creo que este pasaje es uno de los más familiares que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Hasta dice que un púlpito de madera que está en un lugar más alto, ¿verdad? Parece que está describiendo una ciudad, una iglesia de la edad moderna. Pero lo que podemos ver, hermanos, en este pasaje que acabo de leer acerca de la restauración, lo primero es algo muy, muy importante y pienso que va a ser alguna novedad para ustedes, en el sentido de que toda restauración espiritual es un asunto del cuerpo de Cristo. No es un asunto individual entre Dios y yo, porque Dios quiere usar a personas para ayudarme a restaurar mi vida. Dios quiere usar la experiencia de personas, la experiencia espiritual, pero también la experiencia práctica. Dios quiere utilizar la sabiduría de otro hermano para ayudarme a restaurar a mí. Dios quiere aprovechar la amistad entrañable que tengo con una persona para ayudar a restaurarme a mí. Entonces, mi restauración no es un evento aislado que tengo yo con Dios en lo privado, en lo oculto, en apartado de la ciudad, y que solamente yo me entiendo con Dios. Algunas etapas de la restauración son así, mi intimidad y mi comunicación con Dios, pero la mayoría de ellas es un asunto del cuerpo. Por eso la persona que quiere y anhela ser restaurado tiene que estar en el cuerpo, tiene que estar cercano al cuerpo, tiene que depender y nutrirse del cuerpo. Porque lo que vemos aquí es que se reunió todo el pueblo y no hacían distinción. Hoy no lo hacemos, pero en aquel tiempo recuerden que el templo tenía un atrio para hombres y un atrio para mujeres, y un atrio para prosélitos, para gente que no era judío de nacimiento.
Pero aquí está diciendo que estaban juntos y estaban también los niños, estaban todas las personas que podían tener entendimiento, porque dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Si buscamos la restauración, tenemos que hacerlo dentro de un grupo de cuidado. Tenemos que hacerlo dentro de un grupo que puede ayudarnos, que puede consolarnos, que puede animarnos, que puede retarnos a seguir adelante aun cuando estamos desanimados. No podemos hacerlo aisladamente, no podemos hacerlo solo. Una familia en lo aislado no puede restaurarse después de un problema, después de un descalabro. Y esto también implica, número 2, que esta restauración que es corporativa, que ocurre en un cuerpo, no deja a nadie fuera de esa restauración. Es decir, no debemos ofrecer solamente educación cristiana para los adultos o para los jóvenes. No podemos dejar fuera a nadie. Es por eso que en esta nueva etapa de los grupos de estudio, en casas, en las células, estamos incluyendo en una sola clase, en una sola enseñanza a todos los miembros de la familia. Y es algo que vamos a aprender a hacer como iglesia. Ya lo validamos en algunas de las células que ya llevan varios años funcionando. Pero vamos a hacer lo mismo que pasa en este pasaje. Vamos a permitir que los niños, los adolescentes, los jóvenes estén aprendiendo junto con los adultos. Quizá eso nos deba llevar también a reconsiderar si en esta hora de la predicación los domingos no debiéramos también tener aquí a los niños de 11, de 10 años. Para que también sean expuestos a la palabra, no es que allá no sean expuestos, pero que sean expuestos a la misma palabra y al mismo sentido y aplicación que los adultos. Algo muy hermoso que no les platiqué y por lo cual digo que en la restauración no se deja a nadie fuera. Y lo cual me hace meditar y entristecerme, hermanos, porque probablemente en este tiempo de la pandemia, yo debo hablar por mí mismo como pastor, sí dejé a algunos fuera. Probablemente no visité a alguien que no se comunicó, probablemente no me puse en contacto con alguien que se desapareció algún tiempo durante la pandemia. Y puedo darme cuenta que sí dejé fuera a algunos hermanos. Le pido perdón a Dios por eso y me enseñe a no dejar a nadie fuera y que yo pueda hacer como está descrito en el capítulo 7 de Nehemías. No mencioné el capítulo 7, si se fijan, lo que les describí incluía hasta el capítulo 6. Pero el capítulo 7 aparentemente es sumamente aburrido, porque no es más que un censo de las familias que regresaron a Israel, a Jerusalén. Pero lo importante de este pasaje es que en el versículo 5 dice algo que Nehemías pensó. Y esta frase la usamos mucho hoy los creyentes. Dice el versículo 5 del capítulo 7, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Para esta restauración, Nehemías tenía tan claro que no podían dejar a nadie afuera, que hizo un censo de todas las personas. Es decir, ¿a quién tenemos? ¿Quién nos falta? ¿Qué familias no están representadas aquí? ¿Qué familias andarán por ahí todavía en algún país? Quizá olvidaron que son de la nación de Israel y tenemos que enviar a alguien para que les hable que ha sido restaurada la nación de Israel. Entonces dice el versículo 6, bueno, continúo con el 5, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así, porque Nehemías no fue la primera, digamos que no fue la primera oleada de cautivos que regresó, ya habían regresado algunos años antes, de algunas naciones. Y entonces en el versículo 6 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.
Y voy a leer solo 2 versículos para que entiendan por qué esto es importante. Dice, los cuales volvieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, 2 puntos. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Y así sigue continuamente este capítulo, hermano. Pero lo importante es que no dejaron fuera a nadie. Todos eran importantes y tenían que contarlos para cuidarlos e incluirlos en la restauración. Es decir, que cuando nosotros establecemos un tiempo para enseñarnos, un tiempo para ayudarnos, un tiempo para aconsejarnos y animarnos, no debemos dejar a nadie fuera. Debemos de saber qué miembros tiene cada familia y llegar hasta ellos. No podemos dejar fuera a nuestros visitantes. No podemos dejar fuera a aquella persona que quizá vino una vez y después ya no lo vimos. Tenemos que hacer un censo con esa persona y ver dónde está esa persona, porque seguramente necesita alguna restauración, y la restauración es corporativa, es en el cuerpo de Cristo y no se deja a nadie fuera. Es el ejemplo que vemos en esta reconstrucción de Israel. Y bueno, la restauración es un asunto de familia, de la familia de Cristo. No debe dejar a nadie fuera, pero todo aquel que participa lo hace escuchando con atención. Es decir, no se trata de reunir a las familias, de contar a todos, de contabilizar a todos, de invitarlos a todos solamente para contar con su presencia, sino que deben de tener la intención de participar de la restauración. Y esa no es tarea nuestra, eso Dios lo va a hacer, el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos ocupemos de la familia entera, Dios hablará a los corazones de ellos. Tampoco es una labor de convencimiento nuestra que tenemos. Oye, no vino tu hijo de 13 años, tiene que venir a fuerza. No se trata de eso. No me refiero a que debemos tener cuidado, conocer, estar orando por él y proveer los medios para la restauración de esa persona. Que no se quede nadie fuera, que tengamos un censo preciso cuya meta principal es orar por esas personas y cuidar de esas personas. Aún los del rancho Siloé, que están muy apartados y que no están ahorita mis hermanos Alcides y Melody. Y todos los que escuchaban en este pasaje que leímos, todos los que escuchaban participaban. Dice el versículo 3, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Si se acuerdan, cuando estudiamos el profeta Amós, él les dijo, y habrá un momento en que tendrán hambre, pero no del fruto de la tierra, no de los animales. Tendrán hambre de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo el cumplimiento. En este tiempo, después de 70 años de cautiverio, dice que el pueblo necesitaba escuchar acerca de su Dios. Habían estado expuestos en 70 años pasan 3 generaciones. Habían estado expuestos por 3 generaciones a miles de dioses, cientos de dioses, cultos paganos, sacrificios extraños, prácticas desconocidas para ellos, pero ahora querían oír acerca de ese Dios único, de ese Dios creador del universo, de ese Dios que era misericordia y que quería bendecir a todas las naciones a través del pueblo de Israel. Vuelve a decir en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Es decir, que los que fueron incluidos en la restauración participaban escuchando con atención, considerando aquello que se les estaba leyendo en la palabra. Y como consecuencia, los que participaban de ese tiempo se gozaban y adoraban. Los que son participantes de esta restauración es una restauración que produce gozo
y que produce adoración. Algunos pueden pensar, el objetivo era reconstruir el muro. El objetivo era restaurar la vida de la ciudad. El objetivo era restaurar la posesión de la tierra que Dios le dio a Israel. Pero lo que están viendo que produce en los participantes era gozo y adoración, porque dice el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es decir, que el que participa de una restauración que da la palabra de Dios, experimenta gozo y experimenta adoración a su Dios. Hermanos, y la palabra no es solamente que produzca gozo al escucharla, sino que también produce gozo al obedecerla, al experimentarla en mi vida, al vencer la oposición que yo estoy enfrentando. También el Señor va a traer gozo a la obediencia. No es solamente lo poética que pueda ser, no es solamente lo terapéutica que pueda ser la palabra, no es solamente la sanidad que me produce cuando la escucho en mi corazón, sino es que cuando yo la obedezco, cuando yo sirvo, cuando yo cuido, cuando yo busco al necesitado, el Señor me bendice y produce gozo y también me produce adoración hacia Él. Pienso que esto es una experiencia de todos los creyentes, que hemos experimentado que el Señor, cuando escuchamos su palabra, es una luz hermosa, pero cuando la obedecemos, es una luz cálida. Es una luz que nos hace ver la realidad de nuestro Dios, la realidad de la vida de Cristo en nuestros días, viviendo en mi vida. Hermanos, que el Señor nos permita, como pueblo, como iglesia, ser una iglesia que ayuda a la restauración de las personas. Que este sea un lugar que las personas vean como un faro de luz al que pueden acudir si están en una navegación complicada o si están siendo arrastrados por las olas de un naufragio. Que ellos puedan decir, ahí está una luz, creo que ahí hay una roca firme, creo que ahí puedo llegar y tener seguridad. Que el Señor nos permita no dejar fuera a nadie. Que el Señor nos permita actuar como un cuerpo. Es decir, que la responsabilidad de restaurar a una persona no recaiga en manos de un pastor o de un consejero o de un mentor espiritual, sino que sea todo el cuerpo quien bendice y restaura a la persona que está recuperándose, la persona que está reconciliándose con Dios. Y dice que el pueblo se humilló y adoró a Jehová, inclinado a tierra. La expresión de esta adoración y de esta humillación, hermanos, es hasta cierto punto cultural y hasta cierto punto depende de la personalidad de cada quien. No podemos decir que la iglesia hoy en día tiene que terminar sus servicios con todos hincados en sus lugares o acostados boca abajo, aprovechando que tenemos la calefacción en el piso. No, hermanos, eso era algo cultural, pero si ocurre, tampoco hay problema. Si alguien quiere hacerlo, si alguien quiere terminar el servicio adorando a Dios, humillado, inclinado delante de Él, no hay problema, hay completa libertad para que la reacción y la respuesta que usted tiene de gozo y de adoración se manifieste. Yo me gozo con la diversidad de expresiones que hay en nuestra congregación y yo le pido que usted nunca cese su manifestación de gozo, de humillación y de adoración. Usted sígala practicando como usted la sienta, porque es una cuestión individual, es una cuestión personal. Si usted no quiere aplaudir, no aplauda. Si usted quiere aplaudir, aplauda. Si usted quiere aplaudir más fuerte o cantar más fuerte que los demás, cante más fuerte que los demás y aplauda más fuerte que los demás. No es una cosa sobre la cual haya juicio, al contrario, es una cosa que debemos darle la bienvenida a cómo Dios se manifiesta en cada persona y da una muestra palpable de humillación,
y de adoración, porque aquí dice que decían amén, amén, así sea, es un Dios grande, y alzaban sus manos y se humillaban y adoraban a Dios inclinados a tierra. Es un ejemplo de cómo lo hace Israel. No significa que lo tenemos que hacer así todos, o que yo les diga, hermanos, en 5 segundos todos hincados. No, no es así. Pero tienes que saber que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, hay libertad de utilizar nuestra inteligencia, nuestras emociones y cualquier expresión que sea que le dé a Dios reconocimiento y honra. Lo que quiero que sepas es que tienes libertad, hermano. Tenemos libertad en Cristo, y este cuerpo, que es un cuerpo de restauración, otorga esa libertad. Oremos, Padre. Hermanos, Padre, bendito eres, Señor, porque eres un Dios de restauración. Eres un Dios paciente que nos da oportunidad al arrepentimiento. Eres un Dios amoroso que también nos disciplina si somos sordos a tu llamamiento del arrepentimiento, Señor. Sin embargo, nunca es tarde. Vemos en la historia de Israel que nunca es tarde para el arrepentimiento, y tú escuchas la oración aún de la 4ª generación de los cautivos para restaurar a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque también eres un Dios que provee los medios para la restauración a través del cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de los dones que tú nos has dado, Señor. Permítenos ser un cuerpo que no deja a nadie fuera, Señor, que no excluye absolutamente a nadie de la posibilidad de ser restaurados por tu palabra, por tu enseñanza, por la convivencia con tu cuerpo, Señor, por la amonestación, por la motivación que da tu palabra, Señor, a acercarnos a ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que estarán fuera una vez más, Señor. Te pido que estés con ellos y que tú les bendigas, y que también puedan ellos dar este testimonio de que tu palabra es restauración para las vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.